Inclusiva está disponible gratuitamente para las personas sordas o quienes quieran aprender el lenguaje de señas. Las barreras del lenguaje a las que se enfrenta este sector de la población son gigantescas, no solo al vivir en un entorno que no cuenta con las señaléticas adecuadas para ellos, también la comunicación con personas de otros países, pues en cada lugar existen distintos lenguajes de señas. Jonathan e Iván son dos hermanos quienes, al darse cuenta de la problemática, decidieron crear desde cero la aplicación Yonibadev. Yo solo aprendí programación, mucho. Tuve que aprender mucho programación para hacer la aplicación. Desde el año 2016 comenzaron con este proyecto. Actualmente ya funciona al 100% para aprender diversos lenguajes de señas. 4 idiomas. El alemán, el inglés, el francés y el español. Que ellos tengan más oportunidades, las mismas oportunidades que tenemos los oyentes, que las puedan tener ellos como personas sordas, que puedan viajar, conocer personas, estudiar en otro país si quieren, casarse de hecho con personas de otro país, pero siempre y cuando entendiendo el idioma, porque cuando ellos viajan sin saber el idioma, pues ahí está la barrera de la comunicación y pues es muy difícil para ellos. Dentro de Talentland, además de concentrar los conocimientos más avanzados en tecnología, también exponen alternativas para favorecer la inclusión de las personas con alguna discapacidad. Con imágenes de César Vallecillo, Karina Fuerte, Las Noticias N+. Hola familia Casas. Hola. Me gustaría mucho saber qué piensan de la aplicación y de lo que vieron. Es una aplicación, una herramienta muy buena que puede ayudar a muchas personas. Me parece que es una idea muy innovadora y vital, que muy pocas personas han puesto suficiente atención, y pues me parece súper interesante, y pues qué bueno que ya están poniendo más atención y desarrollando cosas nuevas en cuanto a apoyo hacia la gente que pues es sorda. Así es, y a mí se me hizo muy interesante la iniciativa que quieren expandirlo esto a muchos lugares para que esto pueda llegar a muchísimas personas. Fabuloso, la verdad. Ojalá más países se unan y poder desarrollar este proyecto en grande. Muchísimas gracias. Lindos. Hola, ¿qué tal? La aplicación Yonibadev, en mi punto de vista, se me hace fenomenal, porque a veces no creemos que esto sea un tema que nosotros tenemos que vivir. En mi punto de vista de una agencia de viajes, y quiero que mi agencia sea 100% incluyente, y me urge que Yonibadev ya salga, porque en serio, aparte de yo, como CEO de Mundo Viajero, también me interesaría que todos los días supieran para que todas las personas puedan viajar, conocer México y el mundo de una manera totalmente incluyente. Muchas gracias. Hola Esmeralda, me gustaría preguntarte qué opinas de la aplicación. La verdad, cuando pasaba aquí por los stands, vi específicamente esta iniciativa y me parecía algo increíble. Creo que, aparte de la inclusión que se está fomentando muchísimo, muchos vivimos en la ignorancia de aprender a veces un solo idioma como inglés, alemán, no sé, y esto también se debe de incluir como parte del lenguaje, aprender también por el beneficio de la sociedad también, aquellos que no tienen la facilidad de entenderlo. Entonces, es un padrísimo proyecto, la verdad me encantó. Hola Pedro. Hola. Me gustaría mucho preguntarte qué te parece la aplicación, lo que has visto hasta ahora. Me parece una idea muy innovadora. La verdad es que yo creo que todos tenemos algún familiar que tiene este tipo de capacidades distintas y es algo que a nosotros nos ayuda a conectar con ellos. Yo estoy muy satisfecho, me encanta. Muchísimas gracias, esperamos que lo sigas y bueno, pues Claro que sí, hasta luego. César y Fernando, me gustaría que me pudieran decir un breve comentario qué les pareció lo que vieron de la aplicación. Sí, la aplicación la verdad me gusta mucho, la interfaz es súper amigable, veo que está en 4 idiomas y ya me comentaron que va a ser en más. La verdad es un tema que es un poco desconocido.
comunidad. Entonces creo que es un gran potencial para que todos tengamos esta visión de tener y poder comunicarnos con más personas, ¿no? La verdad sí me interesa aprender lenguaje de señas, desconozco del tema, pero sí me causa impotencia que otras personas no se puedan comunicar con todo el mundo. Entonces sé que esta aplicación puede ayudar a cerrar esa brecha, entonces me gusta mucho la idea. Ay, muchísimas gracias. Sobre todo este tipo de aplicaciones, ahora que el mundo quiere más que nada sentirse integrado, sería una muy buena idea. Sobre todo el hecho de que si para una persona oyente y que habla de una manera un poco convencional, o sea, está difícil, ahora no quiero imaginarme el problema que es esto. La interfaz, aparte de amigable, serviría para muchísimas cosas. Podría ser hasta un traductor a momento, no tan rápido, pero un traductor a momento real para cualquier persona que lo necesite. Y la verdad sería un muy buen implemento y sería algo que la verdad deberían implementar en muchísimos lugares. Muchas gracias. Hola Diego, ¿me podrías decir qué te parece la aplicación, lo que viste? La verdad me parece muy completa en ese aspecto de que tenga todo esto, los creadores que son personas que tienen esta dificultad, la verdad, para hablar o comunicarse. De esta manera que esta aplicación les ayuda lo que ellos tienen de problema, podríamos decirse, para poder ayudar a las personas a entendernos en caso de que tengan alguna emergencia, saber qué significa cada una. Vienen ahorita en 4 idiomas, pero sé que se van a agregar más idiomas para tener mayor comunicación en el mundo. Ahorita los básicos, que son los universales, son los que la verdad son muy completos y me convence mucho la aplicación. Muchísimas gracias. Hola Juan Pablo, me gustaría preguntarte qué te parece la aplicación que estás viendo, si tú crees que es de mucha ayuda o cuál es tu idea de lo que estás haciendo hasta ahorita. Me parece una idea muy innovadora y eso nos hace entrar conciencia a todos de que debemos incluir a todas las personas en cualquier tipo de ámbito económico y darnos la oportunidad a todos de tener las mismas oportunidades. Esta aplicación es una demostración de que a otros les vamos a brindar el poder de poderse comunicar. Como actualmente todos podemos hablar en diferentes idiomas, ahora podemos ayudar a estas personas con esta aplicación de que se puedan comunicar de una manera libre. Para mí se me ha hecho una de las mejores ideas que he visto porque incluye un sector en el que hace falta mucho apoyo. Para mí es una excelente idea y va a ser una gran aplicación en unos años. Muchas felicidades a los creadores. Muchísimas gracias. Aquí está uno de los creadores. Aquí está el otro y el otro se nos fue.